En los estados constitucionales y democráticos modernos, los derechos humanos constituyen el punto de partida de la legitimidad estatal y también el fin primario de la acción del Estado y de sus instituciones. Los documentos internacionales en materia de derechos humanos y la mayoría de las constituciones, sobre todo las constituciones occidentales, reconocen un amplio catálogo de derechos humanos a las personas que van desde la dimensión de las libertades y los derechos civiles hasta los derechos políticos y unos muy importantes que son los derechos sociales entendidos en sentido amplio. Para dar cobertura a estos derechos, para hacerlos efectivos, para llevarlos a la práctica, es fundamental que las instituciones del Estado cumplan con una serie de obligaciones que normalmente están recogidas en los propios documentos internacionales y en las propias constituciones. Se dice por lo general que los Estados tienen la obligación de promover a los derechos humanos, de protegerlos, de prevenir sus violaciones y de garantizarlos. Todas estas obligaciones estatales constituyen un conjunto de acciones que, si se llevan a cabo de manera coordinada, tendrán como resultado brindar garantías efectivas a los derechos. La obligación de prevención consiste básicamente en realizar todas aquellas tareas que son necesarias para generar las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos humanos. La de la protección requiere una actividad adicional, que es no solo garantizar que el Estado no será una entidad violatoria de los derechos, sino también garantizar que frente a otros actores privados, particulares, que podrían eventualmente materializar violaciones a los derechos, el Estado intervendrá para impedirlo. Esta garantía de protección es una garantía clave, sobre todo en las sociedades contemporáneas, en las cuales la violación potencial de los derechos no solo está a cargo de las autoridades estatales, sino también de una importante cantidad de entidades privadas poderosas que en los hechos tienen capacidad de lesionar los derechos humanos. Promover los derechos es otra obligación fundamental. Es una obligación que se traduce en todas aquellas acciones y tareas estratégicas para garantizar que la agenda de los derechos esté en verdad en el eje de las políticas públicas, pero también en el eje de las dinámicas de la convivencia social. La labor de, promoción de los derechos es una labor también hacia la cultura, es una labor hacia la transformación de las dinámicas culturales que rigen la convivencia colectiva. Y la última de las garantías, precisamente la de garantizar a los derechos humanos, es una obligación de los Estados que tiene como finalidad contemplar aquellas instituciones, procedimientos y mecanismos que permitan, en el momento en el que las violaciones se verifiquen, realizar tareas de corrección. Estas tareas de corrección que ya en los hechos están encaminadas a restituir en la medida de la posible los hechos, las circunstancias al estado anterior a que la violación tuviera lugar, y también algo muy importante, a realizar a cabo las reparaciones cuando sea necesario, cuando las violaciones de derechos humanos hayan tenido lugar. Pues bien, el conjunto de obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos constituye la garantía de que estos bienes jurídicos fundamentales sean una realidad para la vida de las personas y no únicamente una promesa constitucional. Para garantizar un derecho humano hay que llevar a cabo acciones en diferentes niveles. Por un lado, es importante un primer reconocimiento de los derechos, el establecerlos en un documento normativo, normalmente en una constitución. Ese reconocimiento legal de los derechos, si bien se trata únicamente de una acción formal, constituye una primera garantía de los derechos porque permite que las reivindicaciones que se hacen a partir de los mismos tengan una base, un fundamento institucional, un fundamento legal. Vamos a decirlo de alguna manera. Cuando los derechos humanos están reconocidos en un ordenamiento, dejan de ser una pretensión moral para convertirse en una obligación jurídica. Y esta no es una dimensión menor. Pero no basta con el reconocimiento formal de los derechos. En realidad, si entendemos que los derechos humanos son los derechos del más débil, son los derechos de las personas que se encuentran en una situación desventajada, son los derechos de quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de las relaciones de poder, para ser efectivos a los derechos humanos, además de normas, hacen falta políticas públicas. Es fundamental
que en una sociedad constitucional y democrática el Estado despliegue una serie de tareas que permita hacer efectiva la garantía de los derechos, y me refiero a tareas de la más diversa índole: creación de instituciones, por ejemplo, de salud, creación de escuelas en el caso de las niñas, los niños, los adolescentes y, digamos, todas las personas en edad de tener una formación escolarizada, la creación incluso de infraestructura que permita a las personas contar con los medios necesarios para tener una vida digna, las políticas públicas encaminadas, por ejemplo, a garantizar el medio ambiente sano para todas las personas, para los niños, las niñas, los espacios tendientes al sano esparcimiento y también todas aquellas acciones que están encaminadas a garantizar en los hechos nuestras libertades que parten desde la libertad personal hasta la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, en fin, una gama de derechos que para ser efectivos requieren de tareas coordinadas por parte de las políticas públicas de todas las autoridades del Estado. Pero hay una tercera dimensión que constituye una suerte de garantía social de los derechos. Si las personas no se apropian de los derechos, no entienden que se trata de bienes fundamentales para ellas mismas y que constituyen estos bienes la garantía y la salvaguarda de que ninguna persona, ninguna autoridad, ninguna entidad poderosa va a poder discriminarlos, va a poder restringir sus libertades, va a poder impedirles tener una vida digna y autónoma. Si las personas no entienden eso y no se apropian de los derechos, tarde o temprano es posible que los derechos sean olvidados y que las regresiones autoritarias sean una realidad. Así las cosas, para garantizar los derechos humanos hay que pensar en distintas perspectivas. Una formal, constitucional, legal, que nos gusta mucho a los abogados, pero otra que tiene que ver con políticas públicas que además incluyen indiscutiblemente y de manera necesaria inversiones económicas importantes, y una tercera que está en el terreno, en la arena de la cultura, el de la moral positiva de una sociedad, y que es la garantía social de los derechos, es decir, el verdadero y real apropiamiento por parte de sus titulares, no solo del discurso de los derechos, sino del reclamo para hacerlos efectivos. Tradicionalmente, los estados constitucionales se organizan a partir de esto que se conoce como el principio de la división de los poderes. Tradicionalmente, esta figura aludía a una división simple entre tres funciones estatales claves: la función ejecutiva o de la administración pública, la función legislativa o del poder que hace las leyes y que en realidad lógicamente es el que va en primer lugar, y la función jurisdiccional o judicial, que está a cargo de los jueces, de las juezas. En realidad, hoy en nuestras sociedades contemporáneas son muchas más las instancias en las que se dividen los poderes y es mucho más complejo el diseño institucional de los estados constitucionales. Ya no solo son estos tres poderes, sino también otra serie de instituciones. Por ejemplo, si pensamos en el caso de México, todos los organismos autónomos dedicados a la garantía no jurisdiccional de los derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos, o los institutos encargados a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública, que son todas estas instancias de acceso a la información, o incluso los institutos en materia de telecomunicaciones, de educación, de competencia económica, etcétera, que son instancias que realizan funciones estatales claves, muchas de ellas relacionadas con los derechos humanos, y que arrojan en su conjunto un diseño institucional mucho más complejo que el de la división de poderes tripartita tradicional. Sin embargo, los jueces, uno de estos tres poderes clásicos y tradicionales, siguen teniendo un rol estelar, clave, fundamental en los estados constitucionales contemporáneos. En particular, tienen la función de ser la salvaguarda última del Estado constitucional, digámoslo así. Son los garantes últimos de la Constitución y de su vigencia en los estados democráticos. En esa virtud, la justicia debe de ser una instancia que, además de conjugar profesionalismo y especialización, esté blindada y garantizada por los principios de imparcialidad y de independencia. La imparcialidad judicial constituye la mayor garantía de las libertades, decían los clásicos, y no se equivocan.
porque jueces preparados, imparciales e independientes son, después de todo, los últimos vigilantes de que no se cometan excesos dentro de un Estado constitucional. Y esto tiene mucho que ver con los derechos fundamentales. Cuando las demás autoridades del Estado y los demás actores sociales fallan, ya sea porque se exceden y generan condiciones, situaciones de violación, de atropellos de derechos, o ya sea porque son omisos en sus tareas y no realizan aquellas acciones necesarias tendientes a que los derechos sean efectivos, entonces, cuando hay excesos o hay omisiones, los jueces deben intervenir. Deben intervenir para corregir los excesos y para brindar protección, tutela efectiva a las personas o, en su caso, para demandar acciones concretas por parte de los poderes para que brinde las garantías efectivas de los derechos. Esta función judicial de protección, de garantía última, es clave en todos los estados constitucionales y demanda por parte de los jueces un claro compromiso con los derechos fundamentales. Si las juezas y los jueces entienden la importancia de los derechos, se comprometen con ellos y realizan todas las acciones que están en el ámbito de su competencia para intentar garantizar que los demás actores sociales ciñan su actuación a lo que la agenda de los derechos exige, entonces será mucho más probable que en un país determinado, en este caso en México, en verdad se consolide un Estado constitucional y democrático. Sin justicia constitucional comprometida con los derechos, no es posible tener un Estado constitucional.